Hola, ¿qué tal mis hermanos? Sean bienvenidos todos a Teología para la Vida. Mi nombre es Rafael Riveros y es un gusto nuevamente estar con ustedes en este canal donde hablamos acerca de temas teológicos, de la vida práctica, de la cultura y del Evangelio. Así que prepárate, ponte cómodo y vamos a iniciar con la charla del día de hoy. La pregunta es, ¿realmente conoces a Dios? Esta pregunta la hice a un grupo de estudiantes de teología sistemática y algunos contestaron diferentes cosas, algunos citaron ciertas partes de las escrituras para de alguna manera definir su conocimiento de Dios, algunos quizá fueron a las confesiones y declararon lo que las confesiones dicen acerca de Dios. Y es correcto, estas respuestas son correctas, son ortodoxas, son bíblicas. Sin embargo, la pregunta real que les hice no fue, ¿conocen cosas acerca de Dios? La pregunta no es esa esta mañana. La pregunta es, ¿realmente conoces a Dios? Porque una cosa, mis hermanos, es tener ciertas ideas acerca de la deidad, es tener ciertas ideas acerca de quién es el Dios de las Escrituras. Sin embargo, es posible que una persona conozca las Escrituras de Dios y a la vez al mismo tiempo desconozca al Dios de las Escrituras. Así que esta pregunta es fundamental para nuestras vidas. Quisiera leerles un extracto de un libro de J. I. Packer que dice lo siguiente. En este punto tenemos que enfrentarnos con nuestra propia realidad. Quizás seamos evangélicos ortodoxos. Quizás estamos en condiciones de declarar el Evangelio con claridad y podemos detectar la mala doctrina a 1 kilómetro de distancia. Si alguien nos pregunta cómo pueden los hombres conocer a Dios, podemos de inmediato proporcionarle la fórmula correcta, que llegamos a conocer a Dios por mérito de Jesucristo el Señor, en virtud de su cruz y de su mediación sobre el fundamento de sus promesas, por el poder del Espíritu Santo mediante el ejercicio personal de la fe. Lo que dice J. Packer hasta aquí es que realmente podemos captarnos de esto, de tener una claridad bíblica, teológica del plan redentor de Dios y podemos responder a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, lo cual no es malo. Pero continúa diciendo J. Packer, mas la alegría genuina, la bondad, el espíritu libre, que son las marcas de los que han conocido a Dios, raramente se manifiestan en nosotros. Fin de la cita. ¿Por qué dice esto J. Packer? Porque es posible, mis hermanos, poseer ideas correctas acerca de Dios. Es posible tener una ortodoxia impecable, tener una adherencia a las grandes confesiones, concilios y credos que se ha producido a lo largo de la historia de la Iglesia. Es posible tener grados teológicos, es posible tener miles de libros de teología y haberlos leído, estudiado y debatido. Sin embargo, y es lamentable, al mismo tiempo pudiéramos nosotros no conocer a Dios, no gozar de estas bendiciones, de estos dones espirituales, como es el gozo, la alegría, la bondad, la libertad, la intimidad con Dios. Podemos conocer cosas acerca de Dios, pero quizás estamos ajenos a Dios mismo en nuestra intimidad. Quizá lo conocemos a través de la lectura, pero lo desconocemos a través de la oración. Quizá nuestras palabras parezcan que conocemos a Dios. Sin embargo, las personas inmediatamente se dan cuenta cuando una persona sabe cosas acerca de Dios y una que conoce a Dios. Así que cuando nos acercamos a las Escrituras, mis hermanos, deberíamos recordar las palabras de Cristo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, mis hermanos, conocer a Dios, no solamente de una manera meramente mental o meramente intelectual, sino conocer a Dios en su palabra y en oración, tener intimidad con Él, orar con Él, estar con Él, tener certeza de que cuando le conocemos en su palabra a través de nuestros estudios teológicos, a través de las diferentes cosas que nos proveen conocimiento de Dios, debemos entender, mis hermanos, que este conocimiento debemos orar porque el Espíritu Santo lo haga una realidad, lo encarne en nuestros corazones, que sea más que una
mera meditación de la deidad o un mero ejercicio intelectual, que sea la realidad de nuestras almas. Y quizá no vivimos de esta manera porque no pensamos que conocer a Dios tenga que ver con nuestras vidas. Claro, tiene mucho que ver, porque si no conozco a Dios, si no sé quién es Él, entonces ¿cómo he de vivir en este mundo caído y malvado? ¿Cómo he de conducirme en este mundo que es muy extraño y a veces hasta realmente lamentable? Sin embargo, el conocer a Dios no solamente debe informar nuestras mentes, debe cambiar nuestros corazones, debe acercarnos a Él. J. Packer también dice, se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener conocimiento de Él. Hay diferencia entre conocer a Dios y el mero conocimiento acerca de Dios. Mi hermano, me dirijo a ti que, como yo, luchas con esto. Luchas con eh, encarnar estas verdades en tu corazón. Es más apetecible leer un libro de teología que orar y presentarnos delante del Señor y doblegar nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestras vidas. Es más apetecible estudiar y hablar en redes sociales, tener un canal de YouTube, tener una cuenta de Twitter activa. Sin embargo, lo más importante, mis hermanos, no es lo que podamos hablar acerca de Dios, o cómo lo hacemos, o cuántos seguidores tenemos. Lo más importante es si somos conocidos por Dios. Me conmueve mucho, y con eso termino, la frase de Cristo, las palabras de Cristo en Mateo 7, versículo 22 y 23. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Personas espectaculares. Sin embargo, les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Puedes tener mucho intelecto, puedes tener grandes habilidades, grandes dones, pero si no hay una relación íntima con Cristo, esto, mis hermanos, pasa a un segundo lugar y solamente sirve para el día de juicio, para acumular el fuego de la ira. Así que, mis hermanos, acerquémonos a Dios más como un interés intelectual. Acerquémonos al Señor como la fuente de nuestra vida. Sin Él no podemos hacer nada, sin Él no somos nada. Y en Cristo tenemos esa relación. Recuperemos nuestra intimidad con el Señor y conozcamos no solamente las Escrituras de Dios, conozcamos al Dios de las Escrituras. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.